atención. Profe Mulet felicita que estuvo muy bien. Buenas tardes a todos. Hola, profe. No, pues felicitar a Andreita por la presentación, muy bien desde lo fisiológico y me gustó la parte de la embriología, que es algo que lamentablemente los pediatras a veces no reconocemos la importancia tan grande que es para entender algunos cuadros patológicos a los que nos vemos enfrentados. Creo que es una de esas materias que adolecen la mayoría de los programas. Yo creo que los pediatras deberían hacer una buena cantidad de créditos en embriología y entenderíamos mejor ciertas enfermedades. Sí, es una patología que yo creo que lamentablemente a veces no la tenemos tan presente. El diagnóstico yo creo que se pasa muchas veces desapercibido. Yo tengo la sensación de que muchos niños con cuadros leves de pancreatitis van al hospital y regresan a sus casas con pancreatitis leves que les toca curarse en casa, y afortunadamente yo creo que la mayoría de los niños tienen un curso normal, pero pues los que llegan a nuestras manos en las unidades de cuidado intensivo, pues es otro cuento. La activación de la respuesta inflamatoria sistémica que por una pancreatitis grave es bien compleja y nos lleva a muchos retos. Creo que el énfasis que hizo Andreita en que se escojan adecuadamente los pacientes para la selección de a quienes hacerles o no imágenes es bien importante. Creo que para lo urgente la ecografía abdominal puede ser suficiente, y solamente en los casos en los cuales la evolución es muy inadecuada o ya en consenso con los cirujanos se determina que las imágenes de tomografía con dosis altas de radiación son imperiosas para tomar decisiones, debería considerarse. Sabemos que muchos de estos niños pasan por set de 2 o 3 tomografías simplemente para que la decisión sea muchas veces continuar observación. Entonces, tener esto en cuenta y ver cómo se han venido derrumbando los mitos de nutrición parenteral temprana y la famosa navia oral y la sonda nasogástrica abierta y un poco de cosas que antes hacíamos de manera rutinaria sin mucho soporte. Vemos como solamente en casos excepcionales es necesario hacerlo. Entonces era mi comentario, felicitar a Andreita y darle las gracias por la presentación. Profe, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, el taller va un poco orientado a rescatar esas cosas que hemos ido aprendiendo de la pancreatitis y tratar de entender los mecanismos y por qué de pronto antes no lo teníamos tan claro. La primera pregunta es, ¿por qué mecanismos se cree que la nutrición enteral es esencial en estos casos de pancreatitis? Porque al principio pensábamos que era no darles comida lo que les iba a ayudar, y cómo hemos ido aprendiendo que lo contrario, que darles comida es lo que los ayuda. No sé quién desarrolló esa. María Paula. Hola, buenas tardes para todos. Soy María Paula Salazar, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Bueno, entonces, pues, con respecto a por qué mecanismo se cree que la nutrición enteral es esencial, digamos que en los pacientes con pancreatitis aguda, moderada y severa, hay una respuesta inflamatoria sistémica que es muy intensa, que va a resultar, pues, finalmente en un estado catabólico, como nos estaba explicando Andrea, aumentando los requerimientos calóricos y nutricionales. Lo que sucede es que la perfusión vascular intestinal reducida en esta, pues,
los episodios de pancreatitis puede resultar en un daño en la mucosa intestinal con aumento de la permeabilidad intestinal, lo que va a hacer que se permita la translocación de bacterias desde la luz intestinal hacia la circulación portal y de los vasos linfáticos mesentéricos, lo que conlleva pues aumento del riesgo de disfunción orgánica múltiple, sepsis e infección secundaria a la necrosis pancreática y peripancreática, y lo que se ha visto es que la nutrición temprana, particularmente la nutrición enteral, va a mitigar estos efectos por varios mecanismos. Uno es la reposición de las pérdidas calóricas, el aumento del flujo sanguíneo esplácnico para preservar la integridad de la mucosa intestinal, porque pues un intestino que está trabajando, pues le va a estar llegando más flujo sanguíneo, disminuye el riesgo de isquemia, el riesgo de translocación y pues estimula la motilidad intestinal también como tal. Y adicionalmente, en comparación con la nutrición parenteral, también se ha demostrado que el uso de la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis disminuye, y esto con estudios de soporte, las complicaciones infecciosas y reduce la incidencia del síndrome de disfunción orgánica múltiple. En estudios previos, pues, para explicar estos efectos, se sugiere también unos efectos inmunomoduladores muy importantes de la nutrición, tanto a nivel sistémico como tal y como pues sistémico y de la mucosa intestinal. Y lo que pasa es que la integridad del epitelio intestinal y de las células inmunitarias del tejido linfoide asociado al intestino y la barrera intestinal desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis intestinal y la prevención de la translocación bacteriana. Entonces, la secreción de citoquinas derivada de las células epiteliales juega un papel muy importante no solo en el mantenimiento de las funciones de la mucosa, sino también en la maduración y las funciones óptimas de los linfocitos con esta respuesta inmunitaria. Entonces, los nutrientes enterales van a jugar también un papel muy importante, y es aquí donde entra, por ejemplo, cuando estaba hablando Andrea de la infusión duodenal del aminoácido de glutamina, induce la expresión de la principal enzima citoprotectora, que va a ser la hemoxigenasa 1, que es muy importante para la homeostasis inmune y ejerce efectos también antiinflamatorios en modelos animales de inflamación intestinal. Y como se había visto y como se había hablado, pues históricamente se había limitado la alimentación en los pacientes con pancreatitis aguda por la preocupación de que el páncreas, pues inflamado, estimulará para secretar lo que exacerbaría la enfermedad. Sin embargo, pues esto no ha sido validado y la evidencia respalda la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. De hecho, un metaanálisis Cochrane de 8 estudios con 348 pacientes comparó la nutrición enteral con la nutrición parenteral total para el tratamiento de la pancreatitis aguda, y lo que se encontró es que la nutrición enteral se asocia con una disminución de la mortalidad, con un RR 0.5, con un intervalo de confianza del 95%, de disfunción orgánica múltiple e de infección sistémica también. Y en el análisis de subgrupos para pancreatitis aguda grave, la disminución de riesgo de muerte en pacientes que recibieron nutrición enteral pues fue menor. No es necesario tampoco esperar a que se vaya el dolor antes de reanudar una dieta en pacientes con pancreatitis aguda. Digamos que las guías más recientes recomiendan iniciar la alimentación enteral dentro de las primeras 24 a 72 horas, y un metaanálisis de 7 ensayos clínicos aleatorizados con 691 pacientes demostró que el inicio de la alimentación enteral en las primeras 24 horas posteriores al ingreso, en comparación con la alimentación enteral retrasada o la nutrición parenteral, o disminuía pues la incidencia de la disfunción orgánica múltiple, por lo cual digamos que todo aquello donde no damos nutrición enteral en estos pacientes pues queda debatido, y se ha demostrado con evidencia que la soporta, que es muy beneficiosa. No sé si alguien más quiera decir algún aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula, muy completa tu respuesta. No sé si alguno tiene algún comentario o leyó algo más. Bueno, en principio, pues eso fue lo que descubrimos con los años, que en principio esa, digamos, intento que teníamos de tratar de evitar que se estimulara más el páncreas para que las enzimas no salieran más, definitivamente no sobrepasa el riesgo tan importante que es mantener controlado y activo el sistema gastrointestinal para que no exponencie la inflamación, y de tal manera que, pues como mostró María Paula, ya todos los estudios demuestran que definitivamente reduce el riesgo de complicaciones y muerte. Otro capítulo interesante que ha tenido la pancreatitis, como muchas cosas de la gastroenterología, es tratar de utilizar diferentes medicamentos o fórmulas o lo que ellos llaman nutracéuticos, buscando un efecto positivo sobre los resultados. Entonces,
un poco qué han leído de las diferentes cosas que se han probado, cuál era su potencial efecto, y pues si hay evidencia como algunos que se encontró. Mario. Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes de la Universidad Nacional. Profe, como su merced lo menciona, digamos que en las últimas décadas el uso de algunas sustancias que hemos llamado nutracéuticos para tratar de modular algo de la respuesta inflamatoria y en general de la respuesta patológica de muchas enfermedades, digamos que ha estado de moda. Entonces, lo que yo pude encontrar, bueno, pues digamos que los probióticos sobre todo, entendidos como esos microorganismos que si uno consume en cantidades que tienden a ser grandes o abundantes, generan un efecto benéfico en la salud, describen más o menos 4 patrones o 4 vías mediante las cuales, a través de las cuales, digamos que se generan estos efectos. Dentro de ellas, digamos que están que algunas especies de lactobacilos y bifidobacterias funcionan como una barrera microbiana que termina por excluir o por inhibir directamente algunos de los patógenos que generan más carga inflamatoria en las enfermedades. También digamos que la modulación del pH y la generación de un moco de ciertas características en el lumen intestinal, digamos que mejora esa capacidad de barrera para defenderse de la injuria inflamatoria de la enfermedad. Y asimismo, digamos que se han descrito también procesos de inmunomodulación, no solamente a nivel local, sino también sistémico, y digamos que una acción directa también sobre el plejo mientérico y con base a la producción de ácidos grasos de cadena corta que terminan por mejorar la motilidad intestinal y también ayudar en la defensa, digamos, en todo ese proceso inflamatorio, particularmente, digamos que en el tema de hoy de la pancreatitis. Sin embargo, uno en la revisión, profe, que yo pude hacer, la gran mayoría de los estudios terminan por decir que a pesar de muchos efectos benéficos que han sido descritos, sigue existiendo controversia. Ya digamos que hay algunos estudios de unas características similares con poblaciones, digamos que muy similares, que muestran datos contradictorios a los que se han venido describiendo de los efectos benéficos, sobre todo los probióticos. Lo que la gran mayoría de los estudios usan es una mezcla de 6 probióticos que incluyen Lactobacillus acidophilus, Casei, Salivarius, y entre otros que logran aumentar, digamos que la biosíntesis de glutatión y de esa forma impactar en la reducción del estrés oxidativo, tanto a nivel pancreático como intestinal, y que esto lo han logrado documentar en algunos estudios experimentales de pancreatitis aguda. Digamos, hay evidencia suficiente para mencionar que hay unos efectos positivos de los probióticos para modular el microbioma intestinal y preservar de esta forma la barrera epitelial intestinal y disminuir la tasa de translocación bacteriana que termina por incidir positivamente en las complicaciones infecciosas en muchos pacientes con pancreatitis. Estos mismos estudios, digamos, estos mismos datos, digamos que fueron también tomados o reproducidos en ratas con pancreatitis aguda y mostraron efectos positivos o benéficos en la evolución de la pancreatitis. Richter y colaboradores, profe, encontraron que dar como una especie de tratamiento profiláctico con varias especies de probióticos 2 días antes de inducir el fenómeno inflamatorio del páncreas lograba mejorar la permeabilidad intestinal y la capacidad de defensa de la barrera intestinal en la medición, digamos que a largo tiempo. Y asimismo, Gerritsen y colaboradores, digamos que pretratando ratas con pancreatitis aguda, lograron encontrar un aumento de Clostridium lituseurense, que se ha relacionado positivamente con la disminución de crecimiento excesivo de algunas bacterias intestinales que terminan por aumentar la carga inflamatoria a nivel del intestino. Hay un metaanálisis descrito por Kaufman y colaboradores en el 2012 que analizaron 13 estudios con diferentes tipos y dosis de probióticos y lograron mostrar que el uso de los probióticos atenuaba la lesión pancreática y la translocación bacteriana en algunos estudios preclínicos con pancreatitis aguda en algunos animales. Sin embargo, otro metaanálisis realizado en el 2018 mostraba que no había una disminución significativa de la estancia hospitalaria digamos, en unos pacientes de origen chino. Y el estudio ProPatria, que es uno de los más mencionados cuando uno hace la búsqueda de la literatura,
demostró que tratar a los pacientes con pancreatitis con esta mezcla de 6 probióticos que mencioné previamente, conjugada con algunos almidones y algunas maltodextrinas durante 28 días, digamos que no mostraban reducción de las complicaciones infecciosas y por el contrario hubo una tendencia a aumentar la mortalidad, aunque fue discreto el aumento, pero inesperadamente eso se presentó. De forma tal que digamos que los estudios tienden a ser un poco contradictorios al poder documentar efectos benéficos, pero que no son siempre reproducibles en las poblaciones de similares características. Otro tipo de nutracéutico mencionado, digamos que es el uso de los antioxidantes. Entonces, basado en que el estrés oxidativo, digamos, está disparado en estos procesos inflamatorios y de la pancreatitis particularmente, entonces tienden a tener como una tendencia a agotarse o a reducir estos antioxidantes durante los episodios de inflamación. Entonces se planteaba como la hipótesis de que suplementar con estos antioxidantes podía beneficiar el tratamiento y la prevención de la recurrencia de los eventos de pancreatitis aguda. En algunos modelos animales, digamos que se informaron los datos contradictorios, al igual que con el uso de los probióticos. Hay un metaanálisis hace poco, digamos, en adultos, mostró que el uso de los antioxidantes lograba reducir las estancias hospitalarias más o menos en 2.5 días, pero que no generaban, digamos, mayor efecto en el control sintomático, fundamentalmente, digamos, que en el dolor, que era de lo que más acusaba la población de ese estudio. Y hay una revisión Cochrane que, digamos, tampoco demostró que hubiera un beneficio como tal para el control, la modulación del dolor de la pancreatitis crónica. También el uso de algunas vitaminas, digamos que como eso que llaman el cóctel de antioxidantes, que se ha usado en algunos estadios inflamatorios del páncreas, que particularmente con la conjugación de vitamina C y vitamina E, no mostró, digamos, que datos que fueran reproducibles para hacer una recomendación fuerte del uso de vitaminas o antioxidantes en los procesos de inflamación del páncreas. Entonces, finalmente, a pesar de que se encuentran muchísimos estudios que soportan que hay un efecto benéfico de algunos nutracéuticos del tipo probióticos y antioxidantes, incluso de los probióticos, de los prebióticos, en asociación al inicio temprano de la enteral en los pacientes con pancreatitis, los datos siguen siendo contradictorios, profe, y terminan por decir que no hay cómo hacer una recomendación franca del uso estandarizado rutinario en el control del fenómeno inflamatorio del páncreas. Perfecto, Mario, muchas gracias. Muy clara tu búsqueda. Efectivamente, hemos intentado mil cosas, como en muchas enfermedades, y desafortunadamente a veces los estudios inicialmente positivos no parecen traducirse en cambios grandes o clínicamente relevantes. Sigue habiendo información y siguen buscándose porque no todo el mundo está convencido de todos y siempre hay alguien que propone una versión diferente, una versión ligeramente modificada. Seguimos tratando de encontrar un nutracéutico ideal para mediar esa inflamación, pero hasta la fecha pues nada, a pesar de que tuvieran, digamos, fundamentos teóricos y lógicas plausibles biológicas, pues desafortunadamente cuando se lleva a ensayos grandes, pues nada, no son significativos. Entonces, por ahora seguiremos sin usar ninguno de esos nutracéuticos de forma masiva por el momento. Finalmente, la otra controversia que sucede hoy en día, porque realmente ya es poco lo que intervenimos quirúrgicamente las pancreatitis, gracias a Dios, exceptuando las que tengan una malformación o un daño biliar, ha sido si la necrosectomía tiene algún papel todavía para tratar de mediar o disminuir un poco esa inflamación en pancreatitis leve, y si específicamente lo vamos a hacer, pues cómo serían, bajo qué métodos o cuáles serían las indicaciones que debería tener esto. Dianita, imagino. Buenas tardes a todos, Diana Escobar, fellow de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, para esta pregunta, digamos que, como decía ahorita el profe, con el tema de la cirugía abierta antes, hace más de 20 años, en los pacientes que tenían pancreatitis necrosante, ellos iban a laparotomía y hacían antes necrosectomías tempranas. Digamos que esto, con los estudios que se han hecho en los últimos años, vamos que esta práctica ha cambiado en los últimos 20 años. Se ha demostrado que hacer intervenciones quirúrgicas tempranas es perjudicial. Entonces, digamos que
pacientes que de pronto sí se pensaría como hacer una intervención quirúrgica abierta como tal tempranamente, es que pacientes que que tengan una hemorragia activa, que no sea susceptible de embolización a través pues, de radiología intervencionista, que tengan compartimental abdominal o que tengan perforación de víscera hueca. Digamos que los pacientes que se intervenían quirúrgicamente se veían que hacían una respuesta inflamatoria mucho más acentuada y encontraron que estos pacientes tenían una mayor mortalidad. Después, como a partir de los años 90, se empezaron a preguntar cómo, pues a tratar de comparar pacientes intervenidos quirúrgicamente de manera temprana versus de manera tardía. Entonces encontraron que los pacientes que intervenían de manera tardía tenían una mortalidad mucho más baja, esto sobre todo pues en estudios de adultos, y lo encontraron de manera consistente en múltiples estudios. Entonces, eh, pues después de estos hallazgos empezaron a preguntar o empezaron a explorar estrategias mínimamente invasivas para tratar la necrosis pancreática que estuviera infectada, pues con el objetivo de, como decía ahorita, disminuir esa respuesta inflamatoria de la cirugía abierta, disminuir también la morbilidad relacionada, por ejemplo, con sangrados, porque son pacientes que van a estar coagulopáticos, o también morbilidad relacionada, por ejemplo, con hernias. Entonces, como se han estudiado y se han desarrollado diferentes técnicas. Digamos que la estrategia con respecto al tipo de tratamiento óptima todavía no está clara cuál es la mejor forma dentro de estas estrategias mínimamente invasivas, y pues cada vez se aporta como más literatura al respecto, pero pues no está todavía nada claro. La red de páncreas de Nueva Zelanda se encargó de crear un sistema de clasificación como para tratar de ordenar todos estos tipos de terapias no invasivas, mínimamente invasivas, y lo clasificaron como la letra VRP. Entonces, la letra V se refiere a la visualización. Entonces, de acuerdo si es una intervención que sea a través de radiología, si es una intervención endoscópica o es abierta. La R se refiere a la ruta, entonces puede hacerse percutánea, retroperitoneal o transperitoneal. También periostomal, transmural o transpapilar. Y la P se refiere al propósito, entonces si lo que busca hacer es un drenaje, un lavado, un desbridamiento. Y digamos que algunos ejemplos de las diferentes técnicas con las que se están estudiando pues ahora están el drenaje retroperitoneal o transperitoneal percutáneo, el drenaje endoscópico transmural o transpapilar, la necrosectomía retroperitoneal mínimamente invasiva, también desbridamiento retroperitoneal asistidos por video, necrosectomía también por terapia endoscópica o necrosectomía laparoscópica abierta. Digamos que esto está en desarrollo y como que tiene muchas ventajas con respecto a la respuesta inflamatoria en los pacientes, pero como una de las desventajas que yo veía como grandes, como la experiencia de los centros, la disponibilidad de radiólogos intervencionistas, más como en cuanto a eso. Se ha descrito un manejo escalonado para abordar estos pacientes. Entonces, digamos que el, el estudio Panther o el ensayo Panther que lo mencionan como en varias de las revisiones que encontré, ellos se encargaron de introducir este término de escalonado, y entonces hacen referencia inicialmente a los procedimientos mínimamente invasivos y cómo va a ir avanzando en el enfoque del paciente dentro de estos procesos y teniendo como último paso del manejo escalonado la laparotomía. Entonces, en este estudio, digamos que hacían como el enfoque o el manejo escalonado, evaluaban drenaje percutáneo, drenaje transgástrico endoscópico, y el siguiente paso era una necrosectomía retroperitoneal mínimamente invasiva en caso de que llegara a ser necesario. Entonces encontraron que los pacientes, o sea, a medida que avanzaban como en el manejo, iban a tener más complicaciones como insuficiencia orgánica, perforación, fístula o hemorragia. Digamos que hablando como de mortalidad con respecto a estas estrategias mínimamente invasivas, todos iban a tener una tasa de mortalidad muy parecida, o sea, eso no nos cambiaba, y comparaban como los manejos, la estancia hospitalaria, igualmente la estancia hospitalaria era muy similar. Digamos que los beneficios de hacer una necrosectomía quirúrgica abierta
pues claramente sí hay una mejor visualización de los tejidos para hacer como desbridamiento más selectivo del área que esté afectada, hacer un mejor control de hemostasia y poder crear como una ostomía, en el caso de las necrosis sin pared, crear una ostomía entre la necrosis y el estómago del intestino delgado. Y pues la ventaja sería como de pronto un solo procedimiento quirúrgico. Del estudio de las mínimamente invasivas, también se ha descrito la necrosectomía laparoscópica, y digamos que sí ha sido una alternativa importante que no requiere como tanta tecnología y puede estar de pronto más a la mano, no genera tanta respuesta inflamatoria como una laparotomía, hay menos riesgo de hernia y digamos que permite el acceso a todo el abdomen eh, en una sola intervención como para lograr un tratamiento definitivo. Se ha comparado la necrosectomía laparoscópica y la abierta, digamos que han encontrado igualmente menos mortalidad con la laparoscópica versus la abierta. Entonces, digamos que en conclusión también se han dado cuenta que definitivamente la solución o como el beneficio de retrasar en la medida de lo posible o eliminar el enfoque abierto que va a ser como una medida salvadora o de rescate en los pacientes que están descompensados con las indicaciones que hablábamos al principio, eh, que muchos pacientes van a ser abordados de manera exitosa con el drenaje percutáneo, va a ser útil para llegar casi a todo el abdomen sin llegar como tan fácilmente a la raíz del mesenterio. Y digamos, cuando hay colecciones muy extensas, pues no va a ser tan fácil hacerlo solo con drenaje percutáneo. Eh, y digamos que en este momento, a la luz de la evidencia que hay hasta ahora, la recomendación actual es que la mayoría de los pacientes vayan a drenaje con catéter percutáneo o drenaje endoscópico como primera intervención, e idealmente que sea 4 semanas después de la presentación inicial. No hay tantos estudios como que comparen directamente las estrategias mínimamente invasivas que hay hasta ahora, que hagan como solo comparaciones entre esos, pero sí digamos que en los últimos estudios se ha favorecido el drenaje endoscópico versus el percutáneo, porque hay menor respuesta inflamatoria sistémica, con el percutáneo hay más necesidad de vasoactivos y presentan los pacientes más fístulas. Digamos que la limitación que veía yo grande de esto era como la disponibilidad de los centros y la experiencia, pero pues eso se va desarrollando pues con el tiempo. Y pues en pediatría es muy, muy poco lo que se encuentra por ahí como reportes de casos solamente. Esto lo saqué sobre todo de evidencia en adultos. Ya, no sé si alguien encontró algo más. Yanita, muchas gracias. Muy completa tu búsqueda. Efectivamente, pues esto es un área que es muy dependiente de operadores y de centros de alta referencia. Yo tampoco he visto todavía, se leen algunas cosas, pero nada muy puntual. No sé, profe Perdomo, si en la Misericordia han tenido alguna experiencia en manejos mínimamente invasivos o si lo han planeado o en general no se está usando. Aló. Yo, profe. Sí, casi no me doy mañas. No, como lo dijo muy bien de Anita, la actitud ahora es completamente expectante. Eh, Solamente cuando hay una indicación muy clara de cirugía, pues se trabaja sobre esa parte que es los pacientes, por ejemplo, con cálculos, pero así intervención sobre el páncreas, muy excepcionalmente. Sí, yo recuerdo de esas enseñanzas del profe Mirrey Méndez. Prácticamente él decía el páncreas no se toca si está inflamado. Entonces, muy, muy rara vez no, las evoluciones hacia pseudoquiste pancreático y esas cosas, realmente yo llevo ya años sin verlas. Entonces, yo creo que es muy raro que se haga eso. Creo que el último caso que tuvimos fue un paciente oncológico con una
pancreatitis de origen farmacológico, donde la indicación de la cirugía fue pues un severo síndrome compartimental. Y creo que desde el paciente para acá, que fue hace unos 3 o 4 años, no hemos vuelto a tener experiencias con respecto a manejo que no sea, que sea quirúrgico. Y pues por intervencionismo tampoco hemos tenido así, que yo recuerdo, de recientes experiencias con respecto a eso. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que se cumplió el objetivo del taller y la presentación estuvo muy buena. Felicitaciones nuevamente a Andrea. Nos vemos entonces en 8 días para nuestros siguientes temas. Que estén muy bien y nos vemos. Descansen.